Pues son las 3 en las Islas Canarias y vamos a hacer un directo con Carolina Rodríguez, creadora de Mamás Despiertas. Voy a invitarla por aquí y voy a rezar para que no se me caiga el trípode que lo acabo de colocar. Y está experta en neurodiversidad. Trabaja con especialmente el autismo. Así que vamos a hablar sobre la neurodiversidad y cómo incluir, integrar esta neurodiversidad, esta característica tan hermosa que nos hace diferentes en una sociedad que mm, no acepta la neurodiversidad como algo hermoso y maravilloso, sino una sociedad que estamos nosotras cambiando a través de nuestras acciones, a través de nuestros movimientos. Una sociedad que está deshumanizada, una sociedad demasiado tecnológica. La tecnología nos ayuda y nos acompaña, pero hay que humanizar la sociedad. Voy a seguir invitándolas porque ustedes saben que el Instagram tiene esta cosita aquí. Gracias a toda la gente que está entrando. No me dio tiempo de avisar a las chicas ahora antes de entrar. Aquí está, vamos a ver si puede entrar. Al comienzo es un poco pesado, pero al final siempre se entra. Carolina es coach. Ahora está por aquí. Bien, tardaste un poquito, costaba, pero entraste. A ver, déjame. ¿Habla? Hola, Vale, hola, probando bien, sí. súper. Es que no sabía, parecía que no te que no se te escuchaba. Vale, perfecto. Guay. Me gusta el fondo. ¿Ah? ¿Eh? ¿Has visto? Me encanta. Yo también te estaba escuchando, yo también estaba con el trípode, bueno, de hecho está aquí, que puede ser Sí, que en cualquier que se momento tumbe. nos Vale. cambiemos para un lado, pero no pasa nada, está Es todo que lo bien. cambié. Cambié, es un tema que no va con el tema, pero cambié el trípode Sí, porque va con ayer el utilicé. tema, porque a veces hay que cambiar y todo está bien, todo cabe. Totalmente. Pues ayer cambié el trípode para utilizar la tablet y experimentar con YouTube. Y total, que el que tengo ahora es como más inestable y parecía que se movía un montón, por eso como que me costó entrar, pero bueno, al final, Estamos bien. al final entré. Sí, hoy quería compartirles un poco, estaba diciendo que el programa que vamos a hacer hoy, que se llama Conversaciones Poderosas, va de compartir con profesionales, con expertos de diferentes temas, conversaciones que realmente son poderosas, porque cada una va a aportar lo que conoce desde su expertise, desde su experiencia, desde lo que hace con otras personas. Y además vamos a estar aquí viendo a ver si alguien nos pregunta algo, porque eso es lo ideal de un directo, cuando la gente está en directo es que aproveche y pregunte, porque esto es una situación que no se da todos los días. O sea, tienes un experto aquí para preguntar lo que te dé la gana y te lo va a contestar gratis. Así que aprovechen. Si lo veis grabado, pues ya nos preguntas por mensaje. Realmente, hoy habíamos hablado de que no íbamos a hablar de un tema concreto, sino de la neurodiversidad en general para introducir el tema. Y bueno, pues aquí vamos a empezar a fluir porque a lo mejor incluso hay gente que no sabe ni de qué estamos hablando, ¿no? De la neurodiversidad. De hecho, fíjate tú que la neurodiversidad, así como concepto, realmente lo que es como decir el que entiende como esa diversidad de cerebros, ¿no? Es decir, y todos son válidos, ¿no? La neurodiversidad no excluye a ninguna forma de, digamos, de pensar, que al final es lo que puede diferenciar a un neurotípico de un neurodivergente. Al final, un neurodivergente lo que pasa es que tiene, pues, ese funcionamiento del cerebro es diferente a lo mejor a la mayoría, pero no quiere decir que esté defectuoso, ni que esté conchado, ni nada. Es diferente a la mayoría, ¿no? Y como tú muy bien dices, al final de lo que se trata es de normalizar, o sea, ni es más ni es menos, es como es, ¿no? Es como yo, por ejemplo, me gusta decir con todos los temas así de Fabio, yo no soy diferente, yo soy yo. Realmente estoy diciendo, estaba diciendo antes que es una forma diferente de pensar, pero es su forma de pensar de esas personas. Todas al final tenemos una forma de pensar, la realidad es la misma, pero la distorsionamos a cada uno a nuestra manera y al final, pues bueno, cada uno funciona también pues a su ritmo y con sus características. Y de hecho, dos personas con la misma neurodivergencia no tienen exactamente las mismas características, ¿no? Eso lo sabemos tanto tú como yo, o sea que al final generalizar o excluir es que no cabe, lo que hay que es aceptar
absolutamente todas las características y todos los ritmos y aceptarnos, que al final yo creo que ahí está la clave. Entonces, para quien no sepa que es esto de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, pues al final son las formas en las que funciona nuestro cerebro. Eso lleva, pues eso, a percibir la realidad a lo mejor de una manera más intensa, menos intensa, de una forma, desde una perspectiva, desde otra, pero que eso pasa en absolutamente todas las casas del mundo y en las personas neurotípicas y en todo, ¿no? Entonces, al final, un poco el objetivo de estos encuentros va a ser, pues, el desinflar ese globo de que realmente son menos o son diferentes o son... No, no, aquí todos podemos aportar, todo, no hay nada esconchado, no hay nada defectuoso, todo es válido y como tú muchas veces dices y como muchas veces hablamos, quizás de esas cosas no tan típicas, de esas formas de pensar, podemos sacar muchas cosas que nos pueden beneficiar a la sociedad en general, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces. ¿Cuánta verdad hay ahí donde a lo mejor un neurotípico no es capaz de llegar? Sí, totalmente. El jueves vamos a tener una entrevista con Carolina y nos va a hablar ya con más precisión de todo lo que hace. Si es verdad, si quieres, Carolina, un poco para contextualizar a la gente, puedes comentar así un poco qué es lo que haces y cómo acompañas a la gente para que sepan de qué vamos a hablar, ¿no? Hombre, a mí siempre me gusta decir que yo realmente, o sea, que acompaño a las mamás y a las familias, porque somos los pilares fundamentales, la red de apoyo, las personas que vamos a estar ahí para que, bueno, en este caso, en mi caso, mi hijo con autismo pueda desarrollarse, aceptarse bueno, y desenvolverse en todos sus entornos de una manera sana y donde es totalmente respetado. En cuanto a entrar en el autismo en sí o en cualquier otra neurodiversidad, bueno, sobre todo lo que me gusta es aportar mi experiencia de vida, lo que a mí me funciona, pero ya te digo, la base está en cómo gestionamos. O sea, yo te hablo desde el papel que yo juego, ¿no? En esta experiencia de vida. Entonces, ha sido fundamental para Fabio, para el resto de la familia y obviamente para mí el haberme trabajado yo en convertirme en una mamá despierta, en poder, eh, pues eso, primero trabajarme en mí o al mismo tiempo no olvidarme de mí, que eso es algo que luego tú también trabajas con las mujeres, el decir, ¿no? Que normalmente cuando nos aparece una situación, la que sea en la vida, que nos puede suponer a lo mejor, pues claro, un shock o un adaptarnos o un enfocarnos en eso, nos desviamos de nosotros, de nosotras mismas, nos olvidamos y nos dejamos en último lugar por poner un lugar, pero normalmente es que no está, ni siquiera estamos, ¿no? Y ahí empezamos entonces, primero, eso no nos lo merecemos y segundo, ya no estamos capacitadas ni al 100% para convertirnos en sus guías. Exacto. Pues el jueves vamos a hablar de todo esto de una forma muy, 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 muy exhaustiva y hoy vamos a compartir un poco así a pinceladas lo que sería la neurodiversidad, cómo integrar la neurodiversidad y para la gente que todavía no haya terminado de entender qué es esto de la neurodiversidad, para mí sería algo así como que la mayoría de la gente que habita en un lugar pueda ser de piel blanca y de pelo negro y de repente hay menos pelirrojos o menos gente rubia, es decir, son gente diferente, tienen características diferentes y requieren cuidados diferentes en cuanto a la piel, en cuanto al cabello, pues esto es igual, una neurodiversidad, simplemente que muchas veces Carolina y yo lo hablamos muchísimo, la palabra trastorno a nosotras nos eriza la piel porque trastorno, si buscamos la definición, es una alteración, es algo negativo, es como una enfermedad, es algo que no que no está bien. Y en realidad una persona con neurodiversidad o neurodivergencia es simplemente que tiene un cerebro que funciona diferente. Y hablando de autismo, que Carolina es experta en el tema, es muy curioso porque las personas que son autistas tienen una capacidad, una empatía, una capacidad que se habla de que los niños autistas no son empáticos, no tienen sensibilidad y resulta que ya hay estudios que avalan que tienen una alta sensibilidad, que son súper empáticos y todo les abruma tanto que tienen que estar como encerrados en su mundo, son mucho más sensibles que otras personas. Y por eso es muy importante conocer estos mundos para no, para saber incluirlos, para saber tratarlos,
o para saber tratarnos en caso de que seamos nosotros las que tengamos esas características que no son un trastorno, que simplemente son una manera diferente de funcionar. Así como en el caso, por ejemplo, de la alta sensibilidad, y yo trabajo con mujeres con alta sensibilidad, que aunque no esté catalogada como neurodiversidad o divergencia, lo es, obviamente, porque el cerebro funciona diferente, y aunque no esté catalogado como trastorno, de lo cual me alegro, podría claramente ser clasificado como un trastorno porque es algo diferente a lo que es la mayoría, ¿no? ¿Qué ocurre? Que vivimos en un sistema que quiere que todo sea igual, similar, robótico, deshumanizado, y entonces es mucho más fácil rechazar a lo que no es lineal, a lo que no es domesticable, a lo que no es robotizable, y entonces a partir de ahí, pues hablar de trastornos, de hablar de problemas, cuando en realidad estamos hablando de personas con características diferentes y con un potencial a veces incluso superior en algunos campos, como podría ser el matemático, el creativo, que una persona neurotípica, ni mejor ni peor, diferente. Claro, claro. De hecho, es que fíjate, a veces, porque muchas veces cuando se habla así de estos temas de decir, bueno, sí, la palabra trastorno, que es verdad, nos chirría un montón y tal, se puede llegar a pensar que uno está intentando endulzar, a endulzar las cosas, romantizar las cosas, y no es eso. Está claro que, bueno, pues le han puesto un nombre y eso tiene un nombre oficial y yo incluso puedo entender que cuando tú vas a una consulta y estamos en tema de diagnóstico y demás, pues se tenga que hablar con unas palabras clave, aunque no nos gusten, para saber qué estamos hablando. Pero de cara a la sociedad, a normalizar, está claro que esas palabras, cómo le dices tú a tu hijo o a tu hija que tiene un trastorno? O sea, pero vamos a ver, eh, es que ya lo estamos como catapultando, ¿no? Es decir, yo sí creo, bueno, porque eso está ahí y tiene unos conceptos, tiene un nombre y apellido, como digo yo, que hasta un punto, pues tenemos que manejarlo, sobre todo en este caso, ¿no? Los papás, la mamá, cuando estamos hablando con los profesionales y demás, para saber de qué estamos hablando, pero ya, o sea, para a la hora de normalizar, creo que esas palabras deberían de erradicarse. Y sí te digo, y a mí me parece maravilloso que por lo menos con los profesionales que trabajo yo, para mi hijo, sí es verdad que ya están, desde hace ya, bueno, desde que yo estoy ¿no? tratando todo esto con Fabio, ellos mismos ya llegan a esa conclusión y te lo dicen. Esto no es lineal, por lo tanto, ya ponerle ellos, te dicen, le tenemos que poner un nombre porque a efectos de, bueno, informes, becas y demás familiares, necesitamos poner un nombre y apellido, pero cada niño es un mundo, cada niño es un mundo, y a mí eso me parece maravilloso que ya, ¿no? Pues lo que estamos hablando a nivel pues, hospitalario, todo este tema de consultas y tal, todo esto ya se tenga en cuenta, porque es que creo que es maravilloso. El siguiente paso, que podamos llegar a un punto en el que no se tenga ni que estar poniendo todo eso por delante. O sea, es que yo a veces digo, ¿qué es la inclusión real realmente? La inclusión real es el respeto. Yo no necesito saber de ti, sino lo que tú necesitas de mí para que podamos estar, compartir lo que sea que vayamos a compartir. Si tú necesitas que yo, vamos a hablar un poco de autismo, ¿no? Si tú necesitas que yo te dé las instrucciones de una manera más clara o más exhaustiva porque lo necesitas, lo hago. Si necesitas que yo te dé tu espacio porque necesitas estar, ¿no? Pues con un espacio físico determinado, pues te lo doy. Y no pasa nada. Y seguimos compartiendo. Y como esto podríamos ir a cualquier colectivo, a cualquier ¿no? Característica de cualquier persona que al final, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos llegando a meternos realmente en hasta cuándo? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Que no sé cuánto. No, solo necesito saber yo solo necesito saber lo que tú necesitas de mí, ¿sabes? En lo que yo te puedo colaborar para estar las dos a gusto y poder hacer lo que quiera que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que llegar a ese punto, al de erradicar en la vida normal el tú eres esto, el tú eres aquello. Que pasa lo mismo con lo que tú decías, tú eres delgado, tú eres gordo, tú eres... No, ya está, ¿sabes? Yo soy yo. Y soy así y está perfecto igual que está perfecto como eres tú. Y eso además es algo que creo que se debe de, obviamente todo esto empieza en casa, ¿no? Pero es algo que también se debe instaurar en todos los entornos de los niños y de las niñas. Pero obviamente tenemos que empezar nosotros, Exacto. ¿no? Los papás y las mamás.
es un tema complejo porque te estoy escuchando y de repente mi mente empieza a filosofar. Es decir, es como, wow, podemos ir al extremo de la etiqueta, porque Total. la etiqueta, la etiqueta en sí, para poder diferenciarnos, yo soy blanca o yo soy rubia o yo soy mujer, al extremo de eh, alejar a las personas o rechazar a las personas o tratarlas de forma súper diferente, con, en fin, es como súper complejo cuando empezamos a llevarlo al extremo, ¿no? Pero sí es verdad que es importante para mí la etiqueta simplemente para el autoconocimiento y para un poco saber también cómo funciona la persona, sabiendo que nunca va a funcionar como tú piensas que funciona, porque, como tú dices, todas las personas somos diferentes, aunque incluso tengamos una misma neurodiversidad. O sea, cada ser humano es diferente. Es más, entre hermanos gemelos, ¿no? Que siempre dice, son gemelos y son diferentes, claro, porque si vamos más allá, son dos seres completamente diferentes en dos cuerpos físicos iguales. O sea, no tienen nada que ver. Claro, Entonces, es justo lo que tú estás diciendo. Lo que tenemos que saber de nosotros mismos y de las personas que nos rodean es para, lo que tú dices, darnos claridad y darnos información. Cierto es verdad que muchas personas a lo mejor que tienen una neurodiversidad sin, como decir, sin diagnosticar, han vivido abrumados porque no saben exactamente qué es lo que le pasa. Recordemos que una persona neurodivergente es alguien que tiene un cerebro que funciona, no es que funcione mal, funciona de manera diferente a lo normal. Por lo tanto, lo que es normal es que podamos chocar pues eso, en perspectivas o en maneras de ver las cosas o en cómo nos sentimos o nos desenvolvemos en según qué ambiente. Entonces, cuando una persona no tiene esa claridad ¿no? de cuáles son sus características, de hecho, incluso personas famosas que luego lo han dicho, yo he vivido abrumado todos estos años hasta que he descubierto realmente quién era yo. Entonces, la etiqueta, como tú dices, está muy bien, pero para darnos información y claridad, no para arrinconar o para sí, excluir o lo que sea, ¿no? Y exacto. creo que ahí es lo que falla también. Exacto, es lo que está fallando en este sistema en el que vivimos, porque vivimos en un mundo dual, de extremos, o blanco o negro. De hecho, hablando de todo esto, estaba pensando ahora en la palabra minusvalía, que siempre he pensado, minusvalía es como menos válido, o sea, debería llamarse diferente, es una característica especial. De hecho, tú puedes tener la imposibilidad de caminar y tener unos brazos más fuertes, obviamente, que otra persona que tiene capacidad de caminar porque estás todo el rato con tu silla. De hecho, hay deportistas de alto rendimiento, campeones, que no tienen piernas o que no tienen brazos. ¿Son menos válidos? No, pero no se le puede poner un nombre que le quita, que desempodera a la persona, que desempodera a un grupo de personas. Luego hablabas de la inclusión, del por qué tenemos que, de alguna manera, eh, eh, trabajar el tema de la inclusión cuando somos diferentes, porque si te fijas en muchísimos ámbitos hablabas, es decir, de la sexualidad, de la neurodiversidad, hay que trabajar para que esas personas, para que todos estemos incluidos dentro de un mundo en el que todos seamos aceptados y respetados, porque al final la palabra respeto, como tú decías antes, siendo diferentes. O sea, qué bonito es que dos personas que son completamente diferentes puedan tener una conversación, no estén para nada de acuerdo, pero puedan tener una dialéctica y no una discusión de imponerse el uno sobre el otro, ¿no? Y eso ocurre muchísimo y ocurre muchísimo también con estas características de si tú tienes un cerebro que funciona diferente, obviamente cuando tú hables con una persona neurotípica va a haber un choque si no hay un conocimiento de cómo funciona el cerebro de la otra persona. Y, y claro, todo esto es importante de conocer para saber tratar a las otras personas y sobre todo para saber cuidarte tú, porque como comenté antes, para mí todo esto de la neurodiversidad es como, siempre lo digo, es como tener el pelo rizado y no saber que lo tienes rizado y te lo lisas y vas a la calle, llueve y se te riza todo y se te riza todo y tú dices, claro, es que yo no conozco el tratamiento de mi pelo rizado o de una piel muy fina que en el sol se quema. Es decir, tú tienes que conocerte para poder protegerte Claro. y para poder manejarte, ¿no? En el Y, mundo. Y también comentaste una cosa, Carolina, perdona. no, no. eh, También Dime, comentaste dime, dime. una cosa muy interesante que es el tema de cuando tú no te conoces el infierno que vives, porque en mi caso yo viví un infierno toda mi vida hasta que empecé a darme cuenta de dónde venía, ¿no? Cuando tú desconoces que tienes altas capacidades, cuando tú desconoces que tienes alta sensibilidad y de repente descubres ese mundo y te das cuenta de que no eres rara,
de que no estás loca, de que todo lo que te pasaba tenía que ver con tus características, con tu manera de pensar, con cómo funciona tu cerebro, con cómo es tu sistema nervioso. De repente tu mundo cambia y de repente empiezas a florecer y a ser feliz y incluso a poder ayudar a otras personas que tienen características como tú. Entonces es muy importante el autoconocimiento en este tipo de, en todo y en este tipo de cosas. Claro, claro. Y lo que te iba a decir con respecto a lo que decías ¿no? De que es de verdad, al final, yo siempre digo que la inclusión empieza por uno mismo. Y normalmente cuando algo te decías, ¿no? A lo mejor una persona neurotípica, si no tiene información, no sabe a lo mejor cómo tratar a una persona ¿no? Neurodivergente. Entonces, independientemente de que es verdad, de que toda la información es buena para todas las personas, pero volvemos a lo mismo. Yo siempre digo, cuando tú crees que una persona haría algo en una situación, algo que a ti no te gusta, es porque tú en esa situación lo harías. Entonces, cuando tú, una cosa que suele pasar muchísimo es decir, con una persona autista a lo mejor, que como tú dices, son súper empáticos, son súper sensibles, están pendientes de un montón de cosas, pero es verdad que cuando están sobreestimulados o muy saturados, ellos tienden a sobreprotegerse. Entonces, por eso a lo mejor pues no les cuesta sociabilizar, además, no son a lo mejor pues no te hablan, ¿no? Y lo típico es, Jesús, qué amargado, que no sé qué, porque esto yo lo he visto. Entonces, ¿por qué una persona dice ese tipo de cosas? Al final, realmente el trabajo tiene que estar en uno mismo. Claro que si tenemos la información, vamos a saber cómo tratar a esa otra persona que tenemos enfrente. Pero es que ese comentario lo va a decir de una persona con unas características o sea, estas específicas o con un neurotípico. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces somos nosotros los que reaccionamos así cuando tenemos la peluca cambada y entonces cuando vemos esas mismas reacciones, no damos la opción de espérate un momento a ver si es que esta persona necesita que yo vaya con más calma o le entre de otra manera o simplemente no tiene el día. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a veces, muchas veces, y yo no sé, porque ya no sé ni por dónde vamos en el tema, pero a ti y a mí nos suele pasar esto, que empezamos a hablar de una cosa y nos vamos Ese para es los el cerros de pensamiento Úbeda. arborescente. Pero quiero decirte que al final, ya no me acuerdo en lo que te iba a decir. O sea, tú imagínate estas dos cabecitas, señoras y Vale, señores, aquí estos dos, tenemos en directo un ejemplo del pensamiento arborescente propio de personas con altas capacidades, alta sensibilidad. Entonces, pues eso, ejemplo en directo, ejemplo Carolina. Y práctico. esto me pasa mucho a mí y cuando estoy en directo trato de ir anotando las cosas que voy diciendo y tal, porque Escucha. si no acabo Sí, 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 diciendo, sí, ¿de qué sí, estás sí. hablando? De los alcohólicos anónimos? Pero Sí, bueno, un queridas, o poquito. sea que si me están apuntando todo en la nevera, no preocuparse, que es normal. O sea, tenemos que tener todo agendadito y todo bien porque se nos va, pero no por nada, sino porque sí, porque somos así, pero está todo bien. No me acuerdo lo que te iba a decir, no me acuerdo, Vale, es que no, ahora a lo mejor ahora te sale a medida que voy hablando con respecto al tema de la etiqueta para poder conocerte y para poder conocer a las personas. Un poco como nombrar la mesa para que sepas que es una mesa, nombrar la silla para que sepas que es una silla, sin llegar a los extremos de los que estamos hablando, en plan hiperetiqueta para menospreciar o para sobrevalorar. Sobre todo para menospreciar cuando hablamos de neurodiversidad hay como cierta, es curioso, hay como cierta sensación de vergüenza, me pasa y lo veo en todas las personas cuando hablan de alta capacidad, como que estás diciendo que eres superior cuando en realidad es una neurodiversidad. Cuando hablas de alta sensibilidad, es como que estás diciendo que eres muy sensible y que no te pueden tocar porque eres como una flor. Cuando hablas de autismo, es como un problema, tienes un trastorno. Cuando hablas de hiperactividad, hablas de un trastorno porque se ha etiquetado así médicamente. Entonces, es verdad que es importante etiquetar para saber de qué estamos hablando, pero sí es verdad que el lenguaje es muy poderoso, y aquí estamos Carolina y yo luchando a nuestra manera, que es con mucho amor, transmitiendo que las cosas se pueden llamar de forma diferente para que se puedan identificar y se puedan entender y para que esas personas, las que sean, las que tengan esa neurodiversidad, no se sientan
para nada menospreciados, ni otras personas piensen, pobrecito, que tiene, por ejemplo, autismo. No, 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 es, vale, tiene una característica diferente. ¿Cómo funciona? Tengo curiosidad, pues no lo sé. Pues mira, en pensamiento matemático es un crack, no le gusta que lo abrumen, es decir, es un poco... Y luego una cosa muy importante, fíjate, Carolina, que hoy día se tiende al hiperdiagnóstico, pero antes es que ni siquiera se diagnosticaba nada. Entonces hemos ido al otro extremo para variar. Entonces, cuando éramos pequeñas, tú podías tener un montón de características diferentes y nadie se daba cuenta. Yo recuerdo casos de a lo mejor el típico niño que iba como más lento, que era súper inteligente, y el niño, este es un tortuga, el profesor en vez de tratarlo de forma diferente, que había profesores muy buenos, pero luego había profesores que, claro, no sabían y son seres humanos y hay para todo. Entonces, claro, este es un tortuga, este es súper lento y a lo mejor no, a lo mejor lo que pasa es que su procesamiento es mucho más lento porque recibe mucha más información porque es un niño con altas capacidades. O el típico que le decían, esta es una cruz, esta es la típica cruz de clase que estaba todo el rato, tin, 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 molestando. Pues porque probablemente era un niño con hiperactividad o con altas capacidades aburrido. Entonces, eso es importante de localizar y de hecho los profesionales, los maestros, los profesores, los psicólogos, obviamente, que trabajan con pacientes, los coaches, es importante que estén súper, súper formados para cuando den con un perfil de este tipo, que puedan, pues, identificarlo La y poder cosa, acompañarlo. la cosa es que, por ejemplo, en los centros educativos, y es algo que te digo, que los docentes reclaman muchísimo, 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 igual que reclaman tener un curso de primeros auxilios, pero que es algo que deberían de darle en los centros y que ellos estén preparados para cualquier situación que se pueda dar. También muchísimos docentes reclaman poder tener formaciones, o sea, pero es que debería ser algo que desde las instituciones se ofrezca al docente, pues formaciones en cuanto a todo este tipo de información y claridad que deben de tener en cuanto a características de personas Exacto. neurodivergentes. Y de hecho, Carolina, con esto que estoy totalmente de acuerdo, hay que dejar de anclarse en el victimismo, en plan, no nos dan formación para tal y ser proactivos, pagarse una Claro, formación y hacerlo. claro. De hecho, Porque, hay muchos docentes que lo sí, hacen, pero que realmente ponte a mirar, es decir, pero bueno, que ya sabemos que hay un montón de incoherencias en esta sociedad, las claro, me sabemos, pero es refiero justo a... incoherente que unas Ujú. instituciones intenten hacer un montón de cosas por una inclusión, ¿sabes? Cuando esto podría ser una súper, súper buena herramienta para que el profesorado esté, ¿sabes? Esté también Vale, siendo está- consciente de lo que está haciendo y que además, sobre todas las cosas, ese niño, esa niña, esté recibiendo no solo ya la parte académica, sino la parte que es muy importante. De hecho, el otro día lo decía Edu Sotelo, que es un experto argentino también de autismo y de la inclusión y del tema tiene un programa de patios, ¿no? De recreos, de hacer toda esa cosa en donde todos puedan ser incluidos. Y lo decía que muchas veces para un niño o una niña autista es más importante esas relaciones, trabajar esas relaciones que la terapia en sí. ¿No? Entonces, y lo mismo pasa, o sea, te hablo de autismo porque Edu Sotelo habla de autismo, pero es que lo mismo pasa con las personas con altas capacidades o incluso con un niño o una niña neurotípica que está viviendo una experiencia en su familia o en su vida privada y que llega a estos entornos y necesita, al final es la vida es del amor, aunque suene ñoño, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que estábamos hablando. No necesito saber si eres neurotípico o no para tratarte con el mismo cariño y con el mismo respeto. sí, por Sobre supuesto. todo porque fíjate tú, ¿cómo nos sentimos cuando tratamos con cariño y respeto a otra persona? Ujú, Independientemente de sus características. Nos sentimos súper bien con nosotras mismas, primero ujú, que nada, ¿no? ujú. Entonces, no es una cosa que doy y ya está, es que eso viene de vuelta con la misma. Exacto. Entonces, qué bonito, ¿no? Sería nuestro día a día así, no todo el rato ahí con la Sí. escopeta cargada. Con respecto a lo que comentabas, que estábamos hablando de los, por ejemplo, en este caso los maestros, igual que si eres médico, o, en fin, está claro que el sistema está obsoleto en muchos campos. En la educación está súper obsoleto y de hecho está cayendo, está rompiéndose, por eso salen nuevos sistemas de educación. Y por eso, en este caso, el profesor y el maestro es el que tiene que, aparte de reclamar una formación, como estábamos hablando,
pues moverse y hacerla si es, obviamente, el trabajo de su vida. Si no, obviamente no. Pero cuando te dedicas a la educación, a la sanidad, a trabajos de este tipo que son tan especiales, tan que deben estar humanizados, tan importantes en relación a la salud y a la conexión y al sistema, porque la educación es básica para el cambio del sistema, pues ahí tienes que estar súper actualizado con esto, con todo esto, ¿no? De la neurodiversidad. Carolina y yo habíamos hablado de estar media horita nada más hablando para compartir conversaciones poderosas. No sé si quieren preguntar alguna cosita, si Carolina quiere comentar alguna cosita más, vamos a volver a repetir estas conversaciones, pero No, para la que no verdad se que nos ha cansen sido tampoco. como cada vez que, a ver, porque si van para ¿no? el baúl de los recuerdos de nuestros directos, somos, vamos, que Neurodiversa. neurodiversas, mira Camila, besito. Somos neurodiversas y somos que nos vamos, nos podemos ir de aquí y pegarnos 4 horas. Pero bueno, este primer directo además lo estuvimos hablando y dijimos, bueno, vamos a ver qué surge, ¿no? Qué va surgiendo y ahora pues bueno, nos iremos encontrando e iremos haciendo ya cosas más concretas, hablando de temas concretos. Escríbanos a Guayarmina o a mí si necesitan que hablemos algo concreto de la neurodivergencia, o de la alta sensibilidad, de las altas capacidades, del autismo o de lo que a ustedes les apetezca, porque bueno, lo pondremos aquí en común, lo hablaremos y bueno, de lo que se trata, ¿no? Es de compartir, de normalizar sobre todo, que por eso también se llamamos así el directo, ¿no? Normalizar, el cargarnos todas esas etiquetas que no sean para algo diferente, que sea normalizar, respetar y bueno, y aunarnos y tener en cuenta que todos al final somos diferentes, pero Ujú. está bien y es Exacto. maravilloso. Y es maravilloso, totalmente. Y el jueves nos volvemos a ver con Carolina, esta vez para que ella nos hable de todo lo que aporta, de cómo acompaña a las familias, a las mamás despiertas, el programa que tiene, los acompañamientos que tiene. Y va a ser súper interesante, va a ser a las 3 de la tarde en Canarias, 4 de la tarde Península, ahora Madrid, para la gente que está afuera que a lo mejor no sabe. Y volveremos con conversaciones poderosas el próximo martes. Un beso para todos. Besito, gracias. Un beso. Gracias, Chao. Carolina. Gracias.